Muy buenas tardes, querido público. Estamos una vez más desde la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia en este espacio para ustedes. Webinar son gratuitos en el que compartimos conocimiento diverso con el fin de garantizar el uso seguro de los medicamentos y fortalecer la seguridad del paciente. Mi nombre es Cristian Cuello, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y seré su moderador esta noche. Recordando los detalles antes de empezar, este evento, por ser gratuito, no brindamos certificación, pero sí brindamos la grabación de este evento, la cual está siendo grabada y lo compartiremos en nuestras redes sociales que estoy compartiendo en esta diapositiva, en la cual les invitamos cariñosamente que nos sigan. Esta presentación se estará siguiendo, se estará compartiendo en los siguientes días. Antes de empezar como tal, darles unos pequeños recorderis de que por favor se puedan afiliar en la asociación, la cual tiene sus beneficios, sus aportes, que podamos trabajar en equipo. También puede informarse en más profundidad en nuestra página web de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. También invitarlos a que participen y se inscriban en nuestro curso anual que realizamos de buenas prácticas de farmacovigilancia con enfoque en seguridad del paciente. Anualmente la asociación realiza cursos de buenas prácticas de farmacovigilancia, uno enfocado en el área de seguridad del paciente y otro enfocado en el área industrial. Esto inicia en el mes de junio, finalizando comenzando de julio, en la cual los invitamos muy cariñosamente. Ahora sí, para dar inicio al webinar de esta tarde-noche, invitamos a un farmacovigilante muy dedicado, que considero mi amigo, el doctor Diego Salas, con su tema Navegando el Horizonte de la Salud en América Latina, Retos y Perspectivas 2030. Diego Salas es licenciado en Derecho y Ciencia Jurídica, poseyendo una maestría en Comercio Internacional y otra maestría en Propiedad Intelectual y un diplomado en Administración Pública y una especialización en Mercadeo Farmacéutico, Marketing y Gestión Farmacéutica. Hace parte de FIFARMA, hace parte de la Asociación Centroamericana de Farmacovigilancia, la cual ha tenido un gran recorrido siendo un líder en los temas de farmacovigilancia. Doctor Diego, le cedo la palabra. Muchas gracias por este espacio, por su tiempo. Adelante, por favor. Muchas gracias, mi estimado Cristian. Un verdadero honor haber recibido esta invitación de parte de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, con la cual tenemos ya mucho tiempo de conocernos y de trabajar en conjunto propuestas para el fortalecimiento de los sistemas nacionales de farmacovigilancia en Colombia y en la región de América Latina. Me siento también muy agradecido con los participantes en esta sesión por sacar su tiempo para unirse y espero que la información que esta tarde o noche para algunos de ustedes se comparta, pues pueda ser de especial interés. Quiero invitarles, por favor, a que puedan ir compartiendo sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes a través de el chat. Al final de la sesión, quiero que tengamos un espacio de interacción para que esto no sea un monólogo y que juntos naveguemos el horizonte en salud en América Latina. ¿Y por qué navegar el horizonte en salud? Porque hoy en la región tenemos grandes retos, muchos retos en materia de salud, pero los retos hay que convertirlos en oportunidades y somos todos los profesionales que trabajamos directa o indirectamente en las áreas de la salud quienes tenemos la responsabilidad de construir en conjunto esa arca, ese barco adecuado para navegar el horizonte en salud. Es importante primero iniciar con una declaratoria de conflicto de interés. Actualmente laboro como director de asuntos regulatorios para la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, FIFARMA. Sin embargo, las opiniones expresadas en esta presentación, en las diapositivas y las respuestas a las preguntas que se reciban son basadas en mi experiencia personal y profesional y bajo ninguna circunstancia lo que ustedes verán esta tarde debe considerarse como una opinión o una posición de parte de mi empleador o de las empresas agremiadas a FIFAR. Y la información en esta presentación tiene como único objetivo compartir experiencias entre los asistentes y no significa pues un análisis detallado
de los sistemas de salud. Hoy tenemos profesionales de diferentes áreas, personas que trabajan para la industria farmacéutica, personas que trabajan para los gobiernos, personas que trabajan, estudiantes también que nos acompañan. Y yo quiero arrancar haciéndoles una pregunta que de seguro todos hemos escuchado alguna vez en algún proyecto de la universidad, en algún proyecto de nuestro trabajo o en alguna acción de nuestra vida personal o profesional, y es el cambio, la resistencia, la famosa mal llamada o bien llamada, dependiendo del cristal en que lo veamos, de la resistencia al cambio. Y creo que es natural que como ser humano, como un agente biológico que somos los seres humanos, tengamos cierta resistencia a los diferentes cambios. No es lo mismo la forma en la que te vas a comportar o te vas a vestir en la playa que en la gran ciudad de Bogotá con frío, ¿no? Lo mismo sucede en los ambientes. Lo mismo sucede cuando te cambias de trabajo, cuando te cambias de casa. Es normal que tengamos alguna resistencia al cambio, ¿no? Sin embargo, a veces puede ser muchísimo más sencillo gestar ese cambio a nivel personal o a nivel individual cuando esas decisiones solamente nos impactan como personas físicas. Pero ahora imagínense gestionar los cambios en la formulación de decisiones que van a tener un impacto en el corto, en el mediano o en el largo plazo en un país o lo más importante, en un sistema de salud. Y yo quiero invitarles a que me puedan compartir en el chat qué también se adaptan los sistemas de salud de tu país a los cambios. Por aquí veo algunas personas saludando desde Ecuador, hay muchas personas de Colombia también conectadas. Yo soy costarricense, así que me gustaría tal vez desde su experiencia que ustedes pudieran comentar allí en el chat si ustedes consideran que sus sistemas de salud, que los sistemas de salud de sus países se adaptan de manera adecuada al cambio. Hace un par de meses tuve la oportunidad de estar en la hermosa ciudad de Buenos Aires, y si hay alguien por aquí de Argentina, por favor me deja saber. Y me regalaron un libro maravilloso que hablaba de la salud del futuro. Y básicamente esa salud del futuro hablaba de aspectos como inteligencia artificial, como big data, como real world data y real world evidence. Sin embargo, cuando hablamos también de la salud del futuro, que técnicamente la salud del futuro es la salud de hoy, hablamos de aspectos como nuevos diseños de estudios clínicos, la nueva forma de generar investigación y evidencia clínica. Hablamos también de medicina personalizada, hablamos de productos de terapias avanzadas, podemos hablar de modelos innovadores de compras públicas, podemos hablar de healthy literacy o educación en salud, podemos hablar de etiquetado electrónico. Cristian, sé que eres un gran apasionado de la tecnología y de mezclar tecnología y salud, así que por favor, si he dejado algo por fuera, siéntete por favor en total libertad de complementar. Eh, y ciertamente estos son temas que ya de alguna manera se trabajan en nuestros países, se trabaja en América Latina, pero que desafortunadamente, digo desafortunadamente, hay regiones o países como Estados Unidos, Canadá, Europa, los países asiáticos, que sin duda alguna nos llevan la ventaja en estos temas. Si yo le preguntara al Diego de hace 15 años cómo se imaginaba la salud en el 2030, yo les hubiera dicho que todo lo que ustedes están viendo en el lado izquierdo. Pero colegas, yo creo que desafortunadamente la realidad de nuestros países es un poco distinta. ¿Por qué digo un poco distinta? Porque todavía continuamos teniendo en muchos de nuestros países prescripciones médicas en papel. Seguimos teniendo manejo de inventarios en hojas de Excel. Hace un par de años atrás tuve la oportunidad de apoyar a un sistema de salud pública de un país a desarrollar un sistema para control de inventarios porque el manejo de inventarios desafortunadamente
se llevaba en hojas de Excel. Hoy en día, muchos de los sistemas de compras públicas de los países continúan siendo sistemas basados en precio y no en valor terapéutico. Seguimos teniendo en nuestros países largos procesos de aprobación regulatoria para productos, para nuevas terapias, pero también para productos que llevan mucho tiempo en los países y que han demostrado seguridad y eficacia a través de la evidencia del mundo real. Un tema muy importante es que seguimos teniendo pacientes no involucrados en la toma de decisiones sobre su propia salud. E incluso tenemos, por ejemplo, insertos, prospectos, dependiendo de cómo le llamen en su país, diseñados en muchas ocasiones para profesionales de la salud, pero que son poco claros para los pacientes o para los cuidadores. Y lo que ustedes ven al lado izquierdo, no quiero que se interprete como una crítica a nuestros sistemas de salud, sino más bien como una oportunidad hacia, hacia el manejo, hacia navegar a un nuevo horizonte en salud donde lo que nosotros debimos haber considerado la salud del futuro en el 2024 todavía no se está dando. Hay algunos colegas que acá muy gentilmente en el chat responden, por ejemplo, algunos aspectos como la dificultad para la adaptación al cambio, donde los sistemas de salud no pueden adaptarse porque en muchas ocasiones no hay presupuesto para basar en las tecnologías y este mensaje de Zaira es correcto. Hay necesidades ilimitadas y recursos limitados, por lo cual es necesario un manejo adecuado de los presupuestos en salud y un aumento de la inversión en salud y eso lo veremos un poco más adelante. También comenta Julieta que lamentablemente no hay alineación de las normas ICH entre las autoridades reguladoras, lo cual ese es un gran reto importante en materia de regulación de tecnologías sanitarias en la región, donde la armonización o la convergencia es fundamental. ¿Por qué? Porque entre más semejantes y similares sean los requisitos regulatorios entre los países y regiones, está comprobado que se facilita directamente el acceso y se mejora el comercio de bienes, en este caso de tecnologías sanitarias entre los países. Betsabe menciona que el sistema de salud de Perú, la adaptabilidad al cambio es lento. Y Katia también menciona, por ejemplo, que en Colombia han habido cambios en este momento para los regentes y los profesionales de la salud y creo, colegas, que todos llegamos a la conclusión de que cambios en los sistemas de salud y en la manera en que vemos la salud en el 2024 no es quizá donde nos pusimos una meta hace muchos años de estar. Sin embargo, hay grandes oportunidades para ir migrando y moviéndonos hacia lo que nosotros, hacia lo que quizá no logramos en el 2024, que tal vez lo logremos en el 2030. Y si hablamos de navegar la salud hacia el 2030, hay un documento que a mi juicio es maravilloso, pero que yo quisiera que no se quedara como una política, sino como un llamado, como una verdadera ejecución donde todos nosotros tenemos algún grado de responsabilidad. Y es la Agenda de Salud Sostenible para las Américas 2018-2030. Quienes aún no han leído este documento, los invito a que lo lean porque es un compromiso público, una política, un marco de políticas y planificación estratégica que fue adoptada por los países de la región de las Américas como un llamado a la acción colectiva para lograr niveles más altos de salud y de bienestar en la región como conjunto, tomando en cuenta el nuevo contexto regional y mundial. Este documento surge en el contexto de la Conferencia Sanitaria Panamericana, que es la máxima autoridad de la Organización Panamericana de la Salud y que cuenta con representación de todos los países del continente americano. Todos los países del continente americano aprobaron esta política como un compromiso y tiene una serie de objetivos. El primer objetivo es el acceso equitativo a la salud, donde nuestros países se comprometen de alguna manera a ampliar el acceso a los servicios de salud
y que estos servicios de salud sean integrales y de calidad, centrados en las personas, las familias y las comunidades, con un especial énfasis en la promoción de la salud y en la prevención. El objetivo número dos es fortalecer la rectoría y la gobernanza. Con relación al objetivo uno, hay algunas propuestas, unas metas que cumplir. La primera de estas, por ejemplo, es reducir al menos en un 50% de la tasa regional de mortalidad por causas evitables mediante la atención de salud. También reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 30 por cada 100.000 nacidos. También se propone garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos la planificación familiar, y incrementar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención de salud como a un 15% en la reducción de hospitalizaciones prevenibles con atención ambulatoria de calidad. Yo quiero que ustedes me digan si algunos de esos aspectos ya se están dando en sus países o son cuestiones que quizás sean difíciles de lograr al 2030 con esta resistencia al cambio que ustedes mencionan. El objetivo número dos para los sistemas de salud al 2030 es fortalecer la rectoría y la gobernanza. ¿Qué se refiere con esto? Esto se refiere a fortalecer las funciones esenciales de salud pública mediante el establecimiento o fortalecimiento de mecanismos de participación social y el diálogo. El objetivo principal es que todos los países de la región de las Américas al 2030 hayan aumentado la participación de todos los interesados directos. Esto incluye a la sociedad civil, a la comunidad y a los pacientes en la formulación de políticas públicas y en el proceso de evaluación de esas políticas, del impacto que esas políticas han tenido. La siguiente pregunta que yo quiero lanzar aquí es, en su país, ¿qué tan involucrado está la sociedad civil o usted como profesional de salud en la formulación de políticas públicas? Me atrevo a decir que son pocos los países de la región en los cuales todos tenemos la oportunidad de opinar o participar. Un tercer objetivo son los recursos humanos en salud y básicamente algunas metas para el 2030 pueden ser, por ejemplo, tener en promedio 44,5 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes. Recuerden este número, 44,5 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes. Si nos movemos, por ejemplo, al financiamiento adecuado y sostenible en salud, el objetivo es que todos los países de las Américas para el 2030 tengan un gasto público destinado a la salud por lo menos del 6% del Producto Interno Bruto. Los países también se comprometieron a que en 2030 se reduzca el gasto en bolsillo destinado en salud, que es básicamente el gasto en bolsillo, lo que las personas deben sacar de su propio dinero para atender, para obtener servicios de salud de calidad. ¿Ok? Hay otra serie de objetivos más, por ejemplo, medicamentos, vacunas y tecnologías. Acá los países se comprometen a asegurar un acceso a medicamentos esenciales y vacunas, al igual que otras tecnologías sanitarias prioritarias. Acá, entre muchos otros aspectos, por ejemplo, se incluyen fuertes programas nacionales de inmunización, mecanismos sostenibles de compras públicas, fortalecimiento de la cadena de suministro de medicamentos y vacunas, innovación en la evaluación y en la gestión de las tecnologías sanitarias, el desarrollo de medicamentos innovadores de acuerdo con las necesidades de la población, una gestión de la propiedad intelectual para promover la innovación. Imagínense que nuestros países se comprometieron a que en el 2030 alcancemos el 95% de la cobertura en vacunación en menores de 5 años por medio de los programas nacionales de inmunización. Todos los países se comprometieron a contar con una autoridad reguladora nacional de medicamentos cuya capacidad haya sido calificada
como mínimo como nivel 3 de acuerdo con la herramienta mundial de evaluación de la Organización Mundial de la Salud. Los países se comprometieron a aplicar metodologías de evaluación de tecnologías sanitarias en el momento de tomar una decisión para incorporar una nueva tecnología a un sistema de salud y también a fortalecer la capacidad para implementar políticas de protección de propiedad intelectual que promuevan la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias en la región. Aquí abro un paréntesis. La mayoría de la innovación en salud se está dando fuera de América Latina. Así que es necesario que se promuevan políticas de protección de propiedad intelectual, por ejemplo, para que las innovaciones que se hacen en la academia, por solo mencionar un ejemplo, puedan asegurar un retorno de inversión. Algunos otros objetivos que nuestros países se comprometieron para el 2030 es fortalecer los sistemas de información para la salud. Parece mentira, pero es una realidad. En muchos hospitales públicos de nuestros países, por ejemplo, no hay sistemas de salud interoperables. Ujú. En muchas ocasiones se siguen manejando expedientes en papel, no hay digitalización de los sistemas de salud. Así que es necesario fortalecer los sistemas de información en salud para que se puedan tomar decisiones utilizando esos datos. Porque hoy en día muchas de las decisiones en salud de los países de la región se están tomando sin un manejo adecuado de datos. ¿Por qué? Porque no hay interoperabilidad entre los sistemas de información en salud pública. ¿Ok? Otro de los objetivos también que los países se comprometieron es aumentar la evidencia y el conocimiento en salud. Y aquí me gusta mucho cuando se estableció que es necesario desarrollar políticas de investigación en salud que conlleven un financiamiento de por lo menos el 2% del presupuesto en salud debe ser al 2030 destinado a investigaciones en materia de salud pública. Los países también se comprometieron a que en el 2030 se hayan desarrollado capacidades institucionales, se haya desarrollado infraestructura, se haya desarrollado tecnología y se haya desarrollado recursos humanos calificados para una investigación en salud. Hay pocos datos sobre la cantidad de investigación en salud, salvo la que usted pueda encontrar en páginas como clinicaltrials.gov. Sin embargo, la investigación en salud, según unos datos de la Organización Panamericana de la Salud, es menos del 10% del total de las investigaciones que se hacen en América Latina. Y los países también se comprometieron a desarrollar y fortalecer estrategias y planes sobre salud digital en la región. Si ustedes ven muchas de las cosas que nuestros países y nuestros máximos líderes en salud se han comprometido para el 2030, parece ser que están un poco en lo que mencionábamos al inicio, lo que nos imaginábamos de la salud del futuro. Abro debate. ¿Ustedes creen que estos objetivos, que son ambiciosos, pero muy válidos, puedan cumplirse de aquí al 2030 en la región? Algunas de las cosas que yo mencioné para ustedes que hoy en día no se están ejecutando en sus países, como por ejemplo interoperabilidad de los sistemas, como por ejemplo una autoridad reguladora nacional de medicamentos madura y alineada a estándares internacionales, por ejemplo, una mayor inversión en salud e investigación en salud. Si no se está dando actualmente, ¿ustedes creen que sus países van a hacerlo de aquí al 2030? No lo lanzo como una crítica y no lo digo como una crítica, sino lo digo como una oportunidad, ¿sí? Para que nosotros, todos los involucrados, de alguna manera empecemos a trabajar en apoyar a los países también y a los gobiernos en cumplir la mayor cantidad posible de estos objetivos y estas metas. Los sistemas de salud pública de la región de América Latina hoy tienen una fuerte presión. ¿Por qué?
porque las necesidades, lejos de disminuir, aumentan, ¿sí? Sigue en muchas ocasiones porque nos hemos movido a sistemas no enfocados en una prevención oportuna, ¿sí? En una prevención de las enfermedades y nuestros sistemas de salud en muchas ocasiones eh, están limitados o son restrictivos en la educación desde etapas tempranas a los pacientes. Por temas de tiempo, me voy a enfocar en cuatro objetivos: en el acceso equitativo a servicios de salud, en recursos humanos en salud, en financiamiento adecuado y sostenible de salud y en medicamentos esenciales y vacunas. Vamos a empezar con el acceso equitativo a servicios de salud. Resaltado las que considero más importantes: reducir al menos en un 50% la tasa regional de mortalidad por causas evitables mediante la atención en salud. Reducir la razón regional de mortalidad materna a menos de 30 por cada 100.000 nacidos vivos. Incrementar la capacidad resolutiva del primer nivel de atención de salud como un 15% de reducción de las hospitalizaciones prevenibles con atención ambulatoria de calidad. ¿Okay? ¿Cuál es la situación actual en la región? Antes de ver al 2030, tenemos que saber dónde estamos para poder determinar qué tenemos que cambiar para lograr cumplir esto en el 2030. Y quiero empezar por esto que lo he usado en algunas presentaciones, pero a mi juicio es extremadamente poderoso. Muertes por errores de medicación en América Latina. Más de 15.200.000 resultados en 0.41 segundos. Recuerden este punto: 15% de reducción de las hospitalizaciones prevenibles con atención ambulatoria de calidad. Reducir la razón regional de mortalidad materna a menos de 30 por cada 100.000 nacidos. ¿Cuál es la realidad en nuestros países de la región? México, si hay algún colega de México, esta es una noticia del 2020. México registra el sexto muerto por la ingesta de un medicamento contaminado. 2 pacientes más se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y reciben ambos un reemplazo renal continuo. ¿Se está cumpliendo una reducción de las hospitalizaciones? Continuamos con los ejemplos. México. En Veracruz, un hospital público del sistema de salud suministraba agua destilada para tratar a niños con cáncer en vez de quimioterapia. 32 menores fallecieron por esta acción. Guatemala, la mortalidad materna ha aumentado en un 193% en el oeste de Guatemala. Eso es en el interior del país. Diario Libre de República Dominicana reporta que errores en la medicación causan pérdidas anuales por 42.000 millones de dólares a los sistemas de salud. Este caso es un poco antiguo, pero siempre es necesario recordar el mayor envenenamiento por dietilenglicol del mundo que vivió Panamá, donde se provocaron aproximadamente 400 muertes. ¿Qué es lo crítico de esto? Que el jarabe fue proporcionado por el sistema de salud pública. Un caso muy sonado en Colombia en el año 2020, un error de dispensación de una droguería muy famosa del país provocó la muerte de 2 niños, 7 y 10 años respectivamente. Entonces lanzo la pregunta: ¿estamos logrando un acceso equitativo a servicios de salud? ¿Se logra un acceso equitativo en salud para el 2030? ¿Se va a lograr un 15% de reducción de las hospitalizaciones prevenibles? ¿Se va a reducir la mortalidad materna y la mortalidad infantil cuando hoy tenemos escenarios como estos en América Latina? No pretendo dar respuesta a esa pregunta, pero sí pretendo complementar con otros datos que la Organización Mundial de la Salud nos brinda y que son dados al 11 de septiembre del 2023. En la región, alrededor de 1 de cada 10 pacientes resulta dañado cuando recibe atención en salud cada año y más de 3 millones de personas fallecen como consecuencia de eso.
Más de la mitad de estos daños, es decir, 1 de cada 20 pacientes se puede prevenir y la mitad se debe a medicamentos. 4 de cada 10 pacientes sufren daños durante la atención primaria y ambulatoria. 4 de cada 10, el 80% de los cuales se podría prevenir. Algunos eventos adversos habituales que pueden provocar daños prevenibles se deben a errores cometidos durante la identificación de pacientes, el diagnóstico o la prescripción de medicamentos. Y cada año los daños causados a los pacientes reducen hasta en un 0,7% el crecimiento económico mundial. Lanzo de nuevo la pregunta. Con estos datos, entonces, podríamos lograr un acceso equitativo a servicios de salud. ¿Qué debemos como países cambiar para poder lograr las metas que nuestros gobernantes han definido? Voy a moverme ahora a otro objetivo, que son los recursos humanos en salud. Eh, por acá, alguien de los que está presente trabaja en un hospital, sea público, privado, en una institución prestadora de servicios de salud. Principalmente en el sector público, hay limitaciones en la prestación de servicios de salud. Colombia creo que tiene un sistema digno de admirar en que la prestación de los servicios de salud para gran parte de la población se da precisamente a través de estas instituciones prestadoras de servicios de salud, que son conocidas como las EPS, pero en muchos otros países de la región, eh, la prestación del servicio de salud depende en su gran mayoría del Estado, directamente el Estado es el prestador directo del servicio de salud. Y eso ha generado en muchas ocasiones retos importantes en recursos para financiar las necesidades. Para el año 2030 se espera que haya 44,5 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes que esté calificado, que sea culturalmente, lingüísticamente apropiado y además que esté bien distribuido. Yo creo, quisiera preguntarles a ustedes, no tienen que responder en el chat, introspectiva. ¿Hay suficientes médicos en mi país para todos los pacientes? ¿Hay suficientes enfermeras? ¿Hay suficientes químicos, farmacéuticos, biólogos, químicos farmacéuticos? Eh, este es un estudio que se realizó en la cámara en la que yo trabajo en colaboración con un instituto en Alemania. Estos datos son al año 2022, pero todavía reflejan mucho la realidad de América Latina. Lo hicimos en el contexto de COVID. Y básicamente el promedio de en Argentina el promedio es de 4 médicos por cada 1.000 habitantes, en Brasil es de 1,8 por cada 1.000, en Chile es de 2,5, en Colombia 2,2, en México 2,4, en Perú 1,3. El promedio latinoamericano de médicos por cada 1.000 habitantes es de 2 médicos. Pero más abajo, después de esta línea que ustedes ven en rojo, ven algunos países como Francia, donde el promedio es de 3,3, donde España es de 3,9, donde en el Reino Unido es de 2,8, y el promedio recomendado por la OCDE es de 3,5 médicos. Hay países OCDE en este listado que no cumplen, perdón, que no alcanzan ese recomendado. Si nos vamos a enfermeras, la situación es un poco más alarmante aún. Por ejemplo, el promedio recomendado de enfermeras por cada 1.000 habitantes, según la OCDE, para un adecuado sistema de salud es de 8,8. En Latinoamérica, el promedio es de tan solo 2,8. Y vean Francia. Francia tiene 11,5 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Reino Unido, 8,2, por poner un ejemplo. Estos son los datos a cómo estamos en América Latina. Entonces, para poder cumplir ese objetivo al 2030 de tener en promedio 4,5 trabajadores de salud por cada 10.000 habitantes, por favor hagan ustedes las matemáticas porque yo con los números no soy tan bueno, pero creo que estamos muy lejos de ese número, ¿no? Estamos muy lejos de alcanzar ese objetivo. Así que habría que hacer mucho trabajo en la región para que al 2030 podamos tener 44,5 trabajadores de salud
por cada 10.000 habitantes. Me voy a ir ahora a otro objetivo, que es el financiamiento adecuado y sostenible de los sistemas de salud, donde el objetivo es lograr un gasto público destinado a la salud de por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en cada uno de los países de la región. Ya veremos que América Latina no está tan mal en estos términos, pero no se trata solamente de destinarle 6% del Producto Interno Bruto en salud, sino se trata también de adecuar, de gestionar adecuadamente ese presupuesto, de reducir el gasto en bolsillo y de poner en marcha políticas o estrategias para desarrollar sistemas de compra y pago a proveedores que promuevan la eficiencia y la equidad en la asignación de recursos. Con relación entonces al primer punto, de lograr un gasto público de por lo menos el 6%, estos datos de este mismo estudio realizado por Whiteford en el 2022 por Afifarma, estos datos pueden ser un poco diferentes al 2024, sin embargo no ha cambiado mucho. En Argentina, el promedio del gasto en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto es del 6,8%. En Brasil y en Chile es del 8,9 y 8,1%. Colombia está por encima del gasto en salud del porcentaje interno bruto recomendado por la OPS. México no lo alcanza. Perú no lo alcanza. Pero cuando vemos los países OCDE, la recomendación de la OCDE es que los países inviertan como mínimo el 8,1% del Producto Interno Bruto en salud. El país de Europa que menos invierte en salud como porcentaje del Producto Interno Bruto es España, con un 9,2%. Pero incluso el país de Europa que menos invierte en salud está por encima del país de América Latina que más invierte en salud, que es Brasil, con 8,9%. ¿Qué quiere decir estos datos? Estos datos quieren decir que los latinoamericanos tenemos que dejar de ver la salud como un gasto y empezar a ver la salud como una inversión. Vamos a lograr entonces lograr un gasto público destinado a la salud adecuado cuando al 2030, cuando tenemos países de la región que están por debajo del porcentaje recomendado por la OPS. Los invito también a una retrospectiva interna. Otro objetivo para el 2030 que se han propuesto nuestros países con relación a medicamentos y vacunas, y es el que resalto acá, es contar con una autoridad reguladora nacional de medicamentos cuya capacidad haya sido calificada como nivel 3 de acuerdo con la herramienta mundial de evaluación de la Organización Mundial de la Salud. Voy a enfocarme mucho en este punto. ¿Por qué? Porque las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos son parte de los profesionales en salud, son parte del sistema sanitario en salud y así lo dispuso la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a empezar a hablar un poco de medicamentos esenciales y vacunas. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 2.000 millones de personas no tienen acceso a los medicamentos esenciales. Más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Las razones de un acceso limitado e insuficiente son numerosas. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud considera que una de las razones para esto es la capacidad regulatoria inadecuada, la falta de colaboración y de reparto del trabajo en el ámbito de la regulación de los medicamentos entre los países. También, una de las razones es que los nuevos productos son probablemente más complejos y sofisticados, que exigen sistemas sanitarios avanzados y un uso de calidad. Y los sistemas regulatorios como tal no han podido responder a estos retos. Repito, esto lo dice la Organización Mundial de la Salud, no lo digo yo. La resolución 6720 de la Asamblea Mundial de la Salud es la que cita que los sistemas regulatorios eficientes
son un componente esencial del fortalecimiento del sistema sanitario y que contribuyen a mejorar los resultados en materia de salud pública. La resolución 6720 de la Asamblea Mundial de la Salud es la que dice que los reguladores son una parte esencial del personal sanitario. Y es la resolución 6720 la que dice que los propios sistemas regulatorios ineficientes pueden ser un obstáculo para el acceso a productos médicos seguros, eficientes y de calidad. Un sistema regulatorio, un sistema regulatorio de tecnologías sanitarias que incluye medicamentos, vacunas, dispositivos médicos, etcétera, es la combinación de las instituciones, de los procesos, del marco legal y de los recursos asignados. Todos estos elementos deben eh, unirse en un mismo fin, en un mismo ecosistema, para lograr un correcto acceso de las tecnologías sanitarias a los países. Eso es el sistema regulatorio. Cuando hablamos de fortalecimiento de los sistemas regulatorios, entonces estamos hablando de todas las instituciones involucradas, de los procesos, del marco regulatorio y de los recursos asignados. Una autoridad regulatoria o una autoridad reguladora o una agencia sanitaria, como quieran llamarle, es parte del sistema regulatorio, ¿ok? Y son aquellas que han sido autorizadas para ejercer de manera independiente funciones regulatorias y de control con relación al desarrollo, la producción, el mercadeo y la vigilancia de productos sanitarios. Es necesario fortalecer el sistema regulatorio y las autoridades reguladoras nacionales, porque la resolución 6720 lo ha dicho de manera majestuosa. Los reguladores son parte esencial del personal sanitario y para lograr un mayor acceso a medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias, se necesita que se fortalezca el sistema sanitario como parte esencial del sistema de salud. Todas las autoridades reguladoras de medicamentos van a ser un nivel 3 al 2030 al someterse con la nueva herramienta global de evaluación conocida como Global Benchmarking Tool. Bueno, ¿dónde estamos actualmente? En este estudio hecho por la Organización Panamericana de la Salud en el año 2021, que se llama Fortalecimiento de los Sistemas Regulatorios en las Américas, lecciones aprendidas de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de la región, en el cual se evaluaron 35 autoridades reguladoras de 35 estados miembros, representando el 100% de los países de la región de las Américas. Se determinó que solamente el 23% de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos de la región cuentan con estructuras jurídicas y organizativas adecuadas para la regulación de medicamentos. Este 23% incluye a la FDA y a Canadá, Health Canada y FDA, porque es un estudio de las Américas, no solo de América Latina. El 37% de las autoridades reguladoras cuentan con estructuras jurídicas y organizativas funcionales. El 20% son países con estructuras jurídicas y organizativas limitadas. Y el 20% de nuestros países no cuenta con estructuras jurídicas y organizativas adecuadas para una regulación eficiente de las tecnologías sanitarias. Entonces, tomando en consideración dónde estamos, vamos a tener autoridades reguladoras nacionales de medicamentos nivel 3 al 2030 en toda la región de América Latina, en toda la región de las Américas. Hago una pequeña aclaración. Hasta antes de la publicación del Global Benchmarking Tool, la nueva herramienta de evaluación global de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos, la OPS clasificaba a las autoridades en un nivel del 1 al 4, ¿ok? Siendo la autoridad reguladora nivel 4 una autoridad competente en el ejercicio de sus funciones. Al día de hoy, las autoridades que mantienen ese estatus en la región son Canadá, Estados Unidos, Colombia, Perú,
Chile, Brasil y Cuba, ¿ok? Y Argentina, y ANMAT, la autoridad de Argentina. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud está en un proceso de una nueva evaluación a todas las autoridades reguladoras con una nueva herramienta que se llama Global Benchmarking Tool. También hay niveles para las autoridades reguladoras nacionales acá y el nivel 3 es el nivel máximo adecuado requerido para las autoridades reguladoras nacionales. Al día de hoy, ninguna autoridad reguladora nacional de medicamentos de América Latina se ha sometido de manera oficial al proceso oficial, solo a autoevaluaciones y evaluaciones asistidas. Y la meta entonces es que precisamente de aquí al 2030 todas nuestras autoridades se hayan sometido a este proceso de evaluación y la expectativa es que todas alcancen como mínimo un nivel 3. El Global Benchmarking Tool es muchísimo más estricta en sus indicadores y subindicadores, donde principalmente en las actividades relacionadas a farmacovigilancia, seguridad de los pacientes, se han fortalecido aún más los indicadores para este tipo de actividades. ¿Qué resumo entonces como parte de este último objetivo propuesto por los países para el 2030? Autoridades reguladoras nacionales de medicamentos fortalecidas en línea con estándares y regulaciones internacionales, países que apliquen metodologías adecuadas para la evaluación de tecnologías sanitarias en el proceso de decisión de incorporación en los sistemas de salud y capacidad para implementar políticas adecuadas de protección de propiedad intelectual que promuevan la investigación y el desarrollo de medicamentos, vacunas y otras tecnologías sanitarias. Y recordar que en otro de los objetivos para el 2030, como mínimo el 2% del presupuesto en salud debería ser destinado a investigación en salud para continuar promoviendo la investigación y la innovación directamente en los países de la región. Siento que este webinar solamente está programado por una hora y ya hemos consumido 49 minutos de tiempo. Voy a cortar acá para dar espacio a una conversación con todos los colegas presentes y que esto no sea un monólogo, como decía al inicio. Sin embargo, quiero cerrar con un mensaje que me encanta y que lo he utilizado en muchas presentaciones porque creo que se alinea muy bien con lo que hablábamos al inicio de la resistencia del cambio. Esta persona que admiro muchísimo a nivel personal y profesional, el doctor Tedros, él decía que vivimos en un mundo marcado por unas profundas divisiones y que esas divisiones han sido evidentes en la Asamblea Mundial de la Salud. Sin duda alguna no podemos fingir que no existen, pero tampoco podemos dejar que nos paralicen. Hoy sabemos que los países de América Latina tienen diferentes niveles de madurez en su autoridad reguladora, tienen diferentes porcentajes de inversión del PIB en salud, tienen diferentes números de profesionales destinados a la salud. Sin embargo, nosotros no podemos dejar que esas diferencias nos paralicen como región, sino por el contrario, debemos trabajar con plena determinación y cooperación y cuando no lo estemos, cuando no estemos de acuerdo, debemos seguir trabajando para encontrar un terreno común. Y el hecho de que hayan personas conectadas a esta charla a las 6 de la tarde en México, a las 7 de la tarde en Colombia, a las 9 de la noche en Argentina, a las 8 en Perú, debe ser por ahí más o menos, sí. Solamente demuestra de que hay personas, y ya vemos profesionales muy comprometidos, independientemente de donde estemos, en seguir trabajando por encontrar un terreno común para fortalecer los sistemas de salud. Acción, por ejemplo, que la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia hace de manera maravillosa. En mi carrera personal y profesional me he dado cuenta que en muchas ocasiones no vamos a estar de acuerdo con muchas cuestiones. Probablemente ustedes no estén de acuerdo con mucho de lo que yo he dicho esta tarde, pero creo que sí hay algo en lo que todos estamos de acuerdo y es en la necesidad de trabajar de manera conjunta y articulada, gobierno, instituciones científicas y médicas, academia, industria y profesionales. De la salud para lograr un fortalecimiento de los sistemas de salud en la región de América Latina en todos sus niveles. Quiero agradecerles a todos por haberme escuchado, esperando que la información compartida haya sido de especial interés para ustedes. Y Cristian, te invito a que me acompañes porque creo que podríamos tomar algunas preguntas de los asistentes si es que las hubiese.
Claro que sí, amigo Diego, muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos están habilitados los micrófonos para que, ya sea por el chat expresando su inquietud de comentario o su micrófono también. Agradecemos al público su participación, su asistencia en un pequeño recordatorio. Como este evento es gratuito, no brindamos certificación, pero esta presentación está siendo grabada y se compartirá en las redes sociales. Se, sé si tienen comentarios del público, veo personas conocidas y quiero resaltar un nombre en particular, ya que tenemos el honor de estar siendo acompañados por la mismísima presidenta de la Sociedad Internacional de Farmacovigilancia, Ángela Caro. Angelita, qué bueno verte por acá. Y también, querido público, Hola, hola, Ángela, cómo me iba a perder yo semejante lujo de conferencista? Dieguito, mil y mil y mil gracias por estar apoyando como siempre la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Es un gustazo escucharte y un gustazo pues tenerte con nosotros. De verdad que yo cada vez que te escucho quedo más impresionada de toda la información que nos entregas y de la generosidad con la que compartes todo tu conocimiento. Mil gracias por estar acá. Yo pues tengo una pregunta, pero de esas preguntas que son más retóricas y para abrir la conversación de pronto. Y es, ¿cómo ves tú el papel de las asociaciones? Porque ahora tú que también eres parte central de la Asociación Centroamericana de Farmacovigilancia, ¿cómo ves tú el papel de la sociedad civil? ¿Cómo ves tú el papel de las asociaciones? ¿Cómo ves el papel de la academia? Que pues tú sabes, yo tengo varias camisetas. ¿Cómo es el papel de la sociedad civil en el apoyo a las agencias regulatorias? Lo discutimos en otro evento también, cuando nos vimos por acá en Colombia, y es mi pregunta de siempre, y lo hablábamos incluso con Janet Gija. Eh, ¿Qué seguimos haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Qué seguimos haciendo? ¿Cómo seguimos aportando? ¿Cómo visibilizamos las problemáticas? A veces uno se siente como golpeándole a la agencia y bueno, no sé cómo funciona. Sé que en Centroamérica en algunas agencias son más receptivas, pero evidentemente en muchos países de Latinoamérica no pasa. Entonces, ¿cómo ves tú el papel de la sociedad civil para apoyar de alguna manera a las agencias regulatorias? Ángela, muchas gracias por tus palabras y quien se siente sumamente honrado de las invitaciones de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, pues es un servidor. Tú sabes que yo soy, la mitad de mi corazón es colombiano, así que me siento muy honrado por esta invitación. Ángela, la respuesta puede sonar un poco filantrópica, ¿sabes? Puede sonar un poco altruista, pero cuando a mí me hacen esta pregunta, yo creo que la respuesta casi siempre es la misma. Unidos somos más fuertes. Y también siempre digo lo mismo, cuando uno trata de buscar cambios importantes en la sociedad, tiene que tener presente dos cosas en particular. La primera es que las políticas públicas tienen que responder a los intereses y a las necesidades de la población, ¿sí? Y segundo, que los estados evolucionan conforme a las necesidades de la población y la población no tiene que adaptarse a las necesidades del estado o los gobiernos que estén presentes, ¿sí? Hoy en día, y me encanta siempre, pero hoy en día las mujeres votan porque mujeres que tuvieron mucha fuerza y valentía salieron a la calle. Hoy tenemos derechos laborales porque hace muchos años las personas salieron a las calles. Hoy tenemos acceso a salud pública en muchos países porque hace mucho tiempo las personas salieron a la calle, ¿sí? Entonces, en aquellos sectores, países o regiones donde la sociedad civil no tiene un espacio en la formulación de políticas públicas, entonces la pregunta que yo me hago es, ¿hay que salir a la calle? Si como gremios o como sociedades tenemos que hacerlo, pues entonces recordemos que gracias a eso se lograron muchas cosas. Lo que sí creo sin duda alguna es que acciones como las que hace la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y muchas otras entidades como la academia, sin duda alguna son un catalizador
y un vocero que tiene legitimidad para proponer acciones en la formulación de políticas públicas. Si tú hablas con alguien del Reino Unido, si tú hablas con alguien de Canadá o de otros países como España, verás que la sociedad civil tiene espacio siempre, no solamente para dar voz, sino incluso voto en muchas ocasiones en temas de formulación de políticas públicas y de formulación de políticas públicas en temas de salud también. En América Latina esos espacios son muy pequeños, así que sin duda alguna, yo que sabes que también trabajo en muchos otros gremios y cámaras y lo he hecho por mucho tiempo, muchos de los impactos que hemos visto en mi país, Costa Rica, por ejemplo, o en Centroamérica, han sido gracias a ese trabajo articulado de la unión del corazón y la pasión de muchos profesionales en salud que estamos en los gremios, cámaras, asociaciones, federaciones, respectivamente. Mil gracias, Diego, por tus palabras y por poder acompañarnos. Cristian, mil gracias a ti por toda la coordinación de estos eventos. Un abrazo a todos los asistentes. Muchas No, gracias. gracias, Ángela. Sí, Ujú, Angie. ujú. Vimos una mano levantada de María Elena. Puedes abrir tu micrófono, tiene una inquietud, un comentario, María Elena. Comentarios. Me parece súper programa importante en donde estos tiempos donde la farmacología ha estado muy presente para todos y todas. Sabe, dice, en Perú el programa incluye la capacidad instalada. Después de la pandemia han crecido el número de clínicas privadas, público escaso, como medida que implementaron las APP, asociaciones públicas privadas. Muchas Mm. gracias a Betsabé, y creo que este comentario Yo que Betsabé hace mucho sentido, Cristian, con uno de los objetivos que se plantearon los países para el 2030 y es la reducción del gasto de bolsillo, ¿sí? ¿Por qué los países se plantean la reducción del gasto de bolsillo? Porque creo que después de la pandemia se puso de manifiesto las limitaciones y restricciones que tienen los sistemas de salud pública en muchos países de la región que han forzado a los profesionales, perdón, que han forzado a las personas en la sociedad a, a ir aún más a los sistemas de salud privada, ¿sí? A aumentar el gasto del bolsillo. Por supuesto que no es que esté mal un sistema de salud privada, por supuesto, ¿verdad? Que no puede pagar, pues qué maravilla, quien tenga más recursos que puede en un sistema de salud privada, pero esa no es la realidad de muchos de los latinoamericanos, ¿sí? Muchos de los latinoamericanos necesitamos ir a sistemas de salud pública que necesitan aumentar el gasto y la inversión en salud, porque la salud no es un gasto, es una inversión, precisamente aumentar el presupuesto, pero además también gestionar adecuadamente esos presupuestos, porque hoy en día la carga de la enfermedad en los países de la región está creciendo. Cada vez son más costosas las enfermedades en términos de atención médica y en términos del impacto socioeconómico que las enfermedades están teniendo en los países. Los países y los sistemas de salud tienen cargas muy grandes, ¿sí? Cargas muy grandes, donde todos los que hemos trabajado en el sector público definiendo presupuestos, además, sabemos las limitaciones que se dan también en torno a este sentido. Entonces, esto bajo ninguna forma debe ser una crítica, porque también definir políticas públicas no es tan fácil, sino es una invitación a que, construyendo sobre la pregunta de Ángela, sobre que las cámaras, que los gremios, que la academia, que las sociedades podamos aportar precisamente entonces en el desarrollo de esas estrategias, por ejemplo, para un manejo adecuado de los recursos existentes. claro que sí, complemento también el tema de la participación ciudadana. En Colombia existen eso, la participación ciudadana. Tal vez que a manera personal, sino que no son muy conocidos, en donde el gobierno facilita ese espacio a la sociedad civil de poder entrar en esas discusiones de política pública. Entonces son espacios que se nos da para ello. Es importante conocer esos espacios. Así es, Cristian. Sí, para estar cerrando, comentarios de la autora Armelinda, dice, saludos desde Ecuador, excelente tema y expositor, cada vez debemos ponernos más a la camisa es de mejorar, es cada día más complicado, la resistencia a antibióticos, acá en Ujú, Ecuador se ujú. retoma y fortalece los gremios de profesionales de la salud, años atrás tuvimos un retroceso en lo gremial, sí, el tema de antibióticos muy importante, comentarios de felicitaciones de Katia Elena,
Y una pregunta de Dabeiba. Dice, ¿qué opinas sobre el impacto económico y la inversión de comprar medicamentos, entre paréntesis, compuestos comerciales, versus a los genéricos en la seguridad social? Tengo una posición personal en este punto, y es con base en mi experiencia trabajando en licitaciones públicas. En algún momento de mi carrera trabajé en licitaciones públicas por mucho tiempo en mi país para la seguridad social, y siempre veía el pliego de cargos o las licitaciones públicas, dependiendo del nombre que usted le llame. En prácticamente todos los países de la región, uno de los factores principales es el costo del producto. Y entonces nuestros países en la mayoría de ocasiones compran por costo y no por valor terapéutico, ¿sí? Yo creo que independientemente, creo que ese es el primer punto cuando hablamos de productos en la seguridad social. Ajá. Cambiar el mindset de costo económico y empezar a hablar de valor terapéutico, que es un tema muy distinto. Un colega que yo estimo mucho en una charla decía, ¿cuánto cuesta su vehículo? Su vehículo cuesta 10 millones de pesos colombianos, cuesta 20 millones de pesos, cuesta 100 millones de pesos. El vehículo no cuesta lo que significa en términos de dinero, es el valor que el vehículo significa para usted. Si usted tiene una familia de 7 personas, usted va a necesitar un vehículo más costoso, más grande, que probablemente sea más costoso. ¿Y usted qué decisión tomó ahí? ¿Tomó una decisión de valor o tomó una decisión de precio? Es muy distinto cuando los sistemas de salud pública compran por valor o compran por precio, ¿sí? Y otra cosa es que eh, parece ser que ha habido como una discusión siempre mucho tiempo entre medicamento genérico o medicamento innovador. Yo como profesional, trabajando muchos años en la industria de la salud, creo que tenemos que hablar de medicamentos de calidad comprobada, independientemente si son medicamentos genéricos o medicamentos innovadores, se debe hablar de medicamentos de calidad comprobada, que es un tema totalmente distinto también a la discusión que hay entre genéricos o innovadores. Creo que no hay ningún genérico malo. El otro día escuché algo así. Creo que nadie está en contra de los medicamentos genéricos, nadie está en contra de los medicamentos innovadores. Creo que todos los profesionales de salud están en contra de los medicamentos de calidad subestándar, que es un tema totalmente distinto. Por favor, dime si he respondido tu pregunta, Daveira. Sí. Muy interesante y la discusión de los medicamentos genéricos. Entonces, ya haciendo cierre con respecto a los tiempos, un último comentario que dice, otro problema que tenemos es la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, hay Ujú, pérdidas ya que los almacenes se vencen por inmovilización. ujú. Pero bueno, no siendo más, amigo estimado Diego, muchas gracias por esta participación, por su espacio, este tema tan magistral que necesitamos saber para tener esa visualización general de este panorama de cómo somos partícipes en este sistema de salud, cómo podemos participar y qué hay que tener en cuenta. Gracias, querido público. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales y nos acompañen el siguiente mes en nuestro siguiente webinar. Les deseamos una excelente tarde, noche, dependiendo de donde estén y que tengan un feliz retorno en caso de estén movilizando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy feliz noche para todos y que estén muy bien. Hasta luego.